Friedrich Nietzsche es una de las figuras más influyentes y polémicas de la filosofía occidental. Nacido en Röcken, en el Reino de Prusia, fue un pensador que desafió las bases del pensamiento tradicional con una agudeza sin precedentes. Aunque inicialmente estudió filología clásica, su inquietud intelectual lo llevó a abandonar esta disciplina para desarrollar una filosofía radicalmente nueva. Profesor en la Universidad de Basilea desde los 24 años, se vio obligado a renunciar prematuramente a la academia debido a problemas de salud. A partir de entonces, se convirtió en un filósofo errante, escribiendo sus obras en la más absoluta soledad, mientras recorría las montañas suizas o la costa italiana. Pero sus ideas marcaron profundamente el siglo XX y continúan resonando en el XXI. Su crítica feroz a la moral cristiana, su concepto del superhombre Übermensch, la voluntad de poder, Wille zur Macht, y la idea del eterno retorno son pilares fundamentales del pensamiento moderno. Entre sus obras más influyentes destaca Más allá del bien y del mal, un tratado que expone y refina las ideas ya esbozadas en Así habló Zaratustra. En él, Nietzsche no solo desafía las bases de la moral tradicional, sino que también establece las bases para un nuevo tipo de filosofía que no se rige por valores absolutos, sino por la afirmación de la vida en su plenitud. El siglo XIX fue una época de profundas transformaciones en Europa. La revolución industrial había cambiado la estructura económica y social del continente, mientras que la secularización avanzaba, erosionando los fundamentos religiosos que durante siglos habían sostenido la vida moral y cultural de Occidente. En este contexto, Nietzsche creció en un ambiente profundamente religioso, marcado por la tradición luterana. Sin embargo, su contacto con la filosofía de Arthur Schopenhauer y la música de Richard Wagner lo llevó a cuestionar la moral cristiana y los valores predominantes de su época. Schopenhauer, con su pesimismo radical y su idea de la voluntad como principio fundamental de la existencia, ejerció una fuerte influencia en el joven. Sin embargo, con el tiempo, Nietzsche se distanció de la resignación pesimista de su maestro y formuló su propia interpretación de la voluntad, ya no como una condena, sino como una afirmación de la vida y el poder. Por otro lado, su amistad y posterior ruptura con Richard Wagner también fue clave en su evolución intelectual. Si bien en un principio vio en Wagner a un renovador del espíritu europeo, pronto se desilusionó con lo que consideró una traición a su ideal filosófico: la adhesión de Wagner al cristianismo y su nacionalismo exacerbado. Estos conflictos intelectuales y personales se enmarcaron en una Europa que atravesaba una crisis de valores. La fe en la razón ilustrada se tambaleaba. El auge del nacionalismo marcaba el pulso político y el escepticismo los círculos intelectuales. Nietzsche percibió en este panorama una decadencia de la cultura occidental, un síntoma de lo que él llamaría nihilismo, la pérdida de los valores supremos y la ausencia de un sentido trascendental en la existencia. Es en este escenario donde su obra cobra relevancia. La crisis de la moral cristiana, el avance de la ciencia y la transformación de las estructuras sociales lo llevaron a formular una crítica radical a los valores que habían gobernado Europa durante siglos. Publicada en 1886, Más allá del bien y del mal, representa un punto de inflexión en el pensamiento de Friedrich Nietzsche. Si en Así habló Zaratustra había expuesto sus ideas en un tono poético y profético, en esta nueva obra adopta un enfoque más analítico y sistemático, desafiando las bases de la moral tradicional y proponiendo una nueva perspectiva filosófica. Desde las primeras páginas, Nietzsche ataca la creencia en verdades absolutas y denuncia la moral heredada como una estructura impuesta por el pensamiento dogmático. En lugar de considerar la moral como algo inmutable, la analiza como una construcción histórica, moldeada por el poder, las circunstancias sociales y la psicología de quienes la imponen.
Uno de los temas centrales del libro es la crítica a la moral judeocristiana, que Nietzsche considera una moral de esclavos, basada en la negación de la vida y la exaltación de la debilidad. En contraste, propone una moral aristocrática propia de los espíritus fuertes que afirman la vida en toda su plenitud. Otro punto clave es su ataque a la filosofía tradicional, a la que acusa de estar atrapada en prejuicios morales y metafísicos. Para Nietzsche, los filósofos han caído en la trampa de buscar verdades universales sin cuestionar las raíces de sus propias convicciones. Desmantela la idea de que la razón es un instrumento puro y objetivo, señalando que todo pensamiento está influenciado por la voluntad de poder, el impulso fundamental que rige la vida humana. La obra también introduce la idea del tipo noble, un individuo que trasciende las categorías morales impuestas por la sociedad y crea sus propios valores. Este concepto está estrechamente ligado a su noción del Übermensch, superhombre, un ideal de ser humano que rompe con la moral tradicional y afirma su existencia de manera autónoma y poderosa. Uno de los aspectos más característicos de Más allá del bien y del mal es su estilo fragmentario. A diferencia de los tratados filosóficos tradicionales, que siguen una estructura argumentativa continua, Nietzsche elige escribir en aforismos, frases o párrafos breves que condensan una idea con una intensidad casi poética. Este método no es casual. Nietzsche utiliza el aforismo como una forma de pensamiento dinámico, que no impone una única interpretación, sino que obliga al lector a participar activamente en la construcción del significado. Su estilo es provocador y desafiante, diseñado para sacudir los fundamentos del pensamiento establecido. A través de estos aforismos, consigue evitar el tono dogmático que tanto critica en la filosofía tradicional. Su escritura es ágil, llena de ironía, metáforas y giros inesperados. Este estilo fragmentario también refleja la naturaleza misma de su filosofía, una crítica radical a los valores absolutos que deben ser reemplazados por una nueva manera de pensar, más libre y fluida. Nietzsche no busca la aceptación pasiva del lector, sino provocarlo, empujarlo a cuestionar sus propias creencias. El libro está estructurado en 9 capítulos, cada uno de los cuales aborda un aspecto central de su crítica filosófica. Aunque no sigue un desarrollo lineal, hay una progresión temática que guía la lectura desde la crítica a la filosofía tradicional hasta la propuesta de una nueva moral. Otro de los aspectos más innovadores de Más allá del bien y del mal es su aproximación a la psicología. Nietzsche no solo se interesa por la historia de la moral o por la crítica filosófica, sino que también se adentra en el análisis de las motivaciones ocultas que impulsan el comportamiento humano. A diferencia de los filósofos anteriores, que buscaban principios abstractos para explicar la moral, Nietzsche investiga los impulsos, deseos y pasiones que realmente mueven a los individuos. Su método es casi psicoanalítico, anticipándose en muchos aspectos a Freud. Algunas de sus ideas clave en este sentido incluyen la voluntad de poder. Nietzsche considera que el deseo fundamental de los seres humanos no es la supervivencia ni la felicidad, sino la expansión del poder. Todas nuestras acciones, incluso las más altruistas, están impulsadas por este instinto profundo. El resentimiento como motor de la moral explica cómo la moral de los esclavos surge del resentimiento de los débiles contra los fuertes. En lugar de aceptar su condición, los débiles invierten los valores y glorifican la sumisión, la humildad y la compasión. La ilusión de la objetividad. Nietzsche sostiene que todas las ideologías, incluidas las filosóficas y científicas, están influidas por motivaciones personales. No existe un pensamiento puro o desinteresado. La autotrascendencia. Propone que los individuos verdaderamente fuertes no se conforman con los valores heredados, sino que crean su propia moralidad y se elevan por encima de las normas impuestas por la sociedad. Nietzsche no solo analiza la moral, sino que también revela sus mecanismos ocultos. No se conforma con decir que está mal en la moral tradicional,
muestra por qué surgió, qué necesidades psicológicas satisface y cómo puede ser superada. Su estilo fragmentario, su profundidad psicológica y su aguda observación de la historia y la cultura lo convierten en una de las obras más influyentes de la modernidad. El primer capítulo de Más allá del bien y del mal, titulado Los prejuicios de los filósofos, es una crítica feroz a la tradición filosófica occidental. Nietzsche denuncia cómo los grandes pensadores han caído en dogmatismos disfrazados de racionalidad y cómo la búsqueda de una verdad absoluta ha sido uno de los errores fundamentales de la metafísica. Desde los primeros aforismos del libro, Nietzsche ataca el concepto de verdad objetiva. Para él, la filosofía occidental ha estado obsesionada con la idea de que existe una realidad última, inmutable y accesible a la razón. Filósofos como Platón, Descartes y Kant han construido sistemas que buscan esta verdad absoluta, pero Nietzsche considera que todos ellos han partido de presuposiciones erróneas. El problema, según él, es que estos filósofos no han cuestionado suficientemente sus propios impulsos y prejuicios. En lugar de reconocer que su pensamiento está condicionado por factores psicológicos, culturales e históricos, han tratado de imponer categorías abstractas como el bien, la razón o la moral, como si fueran principios universales. En este sentido, considera que la metafísica tradicional es una forma de escapismo. En lugar de aceptar la realidad cambiante y caótica del mundo, los filósofos han inventado conceptos eternos para darle estabilidad y seguridad a su pensamiento. Estas construcciones no son más que ficciones útiles, nacidas de la necesidad humana de orden y certeza. Uno de los conceptos clave en la crítica de Nietzsche es la voluntad de poder, Wille zur Macht. Según él, todo pensamiento, incluso el más objetivo o desinteresado, está impulsado por una fuerza subyacente, el deseo de imponer una interpretación del mundo. La voluntad de poder no se limita a la política o la guerra. Es el principio fundamental de la existencia. Se manifiesta en la lucha por la influencia, en la creación artística, en la ciencia y, sobre todo, en la filosofía. Nietzsche argumenta que los grandes sistemas filosóficos no son más que expresiones de esta voluntad de dominio intelectual. Por ejemplo, cuando Platón postula la existencia de un mundo de las ideas, en realidad está imponiendo su propio ideal de realidad. Su teoría no surge de un descubrimiento objetivo, sino de una necesidad psicológica, la de encontrar un fundamento estable en un mundo caótico. Lo mismo ocurre con Kant, cuya distinción entre fenómeno y noumeno responde a una estrategia para salvar la moral cristiana dentro de un marco racional. Para Nietzsche, la verdadera tarea del filósofo no es buscar la verdad, sino reconocer los impulsos que guían su pensamiento y utilizarlos de manera consciente y creativa. Platón, en su teoría de las ideas, establece una dicotomía entre el mundo sensible, cambiante y engañoso, y el mundo inteligible, perfecto e inmutable. Para Nietzsche, esta división es artificial y refleja un desprecio por la vida real en favor de una fantasía metafísica. La teoría platónica es, en esencia, una forma sofisticada de negar la realidad en favor de un ideal inalcanzable. Kant intenta salvar la moral tradicional formulando la idea del imperativo categórico, una ley moral universal basada en la razón. Sin embargo, Nietzsche considera que este intento es otro dogmatismo disfrazado. Para él, la moral kantiana no es una verdad objetiva, sino una racionalización de los valores cristianos bajo una nueva terminología. Kant no descubre una ley moral universal, sino que impone su propia interpretación del bien y el mal, como si fuera un principio eterno. Nietzsche demuestra cómo incluso los más grandes filósofos han estado atrapados en prejuicios inconscientes. En lugar de cuestionar los fundamentos de sus creencias, han construido sistemas
que simplemente refuerzan sus propias necesidades psicológicas y culturales. En el segundo capítulo de Más allá del bien y del mal, titulado El espíritu libre, Nietzsche desarrolla la figura del espíritu libre, un ideal filosófico que representa la independencia de pensamiento y la superación de las ataduras morales impuestas por la tradición. Este concepto es central en su filosofía, ya que define al pensador del futuro, alguien que se atreve a desafiar los valores heredados y a forjar su propio camino. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿qué es un espíritu libre? Nietzsche describe al espíritu libre como aquel individuo que ha logrado emanciparse de los dogmas y prejuicios que dominan la sociedad. No es simplemente un escéptico, sino alguien que ha trascendido la crítica y ha construido su propio sistema de valores, sin depender de normas establecidas. El espíritu libre se distingue del pensador tradicional porque no busca certezas absolutas ni se aferra a ideales metafísicos. En lugar de someterse a una verdad inmutable, acepta la incertidumbre como parte esencial de la existencia. Esta actitud implica un desafío constante, un ejercicio de valentía intelectual que lo separa de la mayoría de las personas, quienes prefieren la seguridad de las creencias establecidas. Para Nietzsche, la humanidad aún no ha alcanzado este estado. La mayoría de los hombres siguen aferrados a la moral convencional, al miedo a lo desconocido y a la necesidad de una autoridad externa que les diga cómo vivir. Sin embargo, el filósofo del futuro será diferente, un creador de valores, capaz de reinventar la moral y de vivir según su propia voluntad. El camino del espíritu libre es solitario. Nietzsche advierte que quienes decidan romper con las normas establecidas se encontrarán aislados, pues la sociedad no tolera a quienes desafían sus principios fundamentales. Esta soledad no debe ser vista como un castigo, sino como una condición necesaria para la independencia intelectual. Los grandes pensadores de la historia han sido, en su mayoría, figuras marginadas, rechazadas por su tiempo porque sus ideas representaban una amenaza para el orden establecido. Nietzsche, quien vivió gran parte de su vida en aislamiento, conocía bien este sentimiento. Sabía que el precio de la libertad intelectual era la incomprensión, pero también que solo en la soledad podía cultivarse un pensamiento verdaderamente original. En este capítulo, también se distancia de las ideologías nacionalistas y del antisemitismo, posturas que eran comunes en la Alemania de su tiempo. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, que exaltaban la identidad nacional como un valor supremo, Nietzsche consideraba que el nacionalismo era una forma de mediocridad colectiva, una estrategia para uniformar el pensamiento y sofocar la individualidad. Del mismo modo, rechazaba el antisemitismo, una postura que se estaba volviendo cada vez más popular en Europa. A pesar de que algunos han intentado vincular su filosofía con ideas totalitarias, Nietzsche despreciaba cualquier forma de racismo o supremacismo. Para él, la grandeza de un individuo no dependía de su raza o nacionalidad, sino de su capacidad para trascender los valores impuestos y crear su propio destino. Este rechazo al nacionalismo y al antisemitismo lo llevó a alejarse de muchos de sus antiguos admiradores, incluyendo su propia hermana, quien más tarde intentaría distorsionar su legado para adaptarlo a la ideología nazi. Sin embargo, su obra deja claro que Nietzsche no creía en la superioridad de una raza o nación sobre otra, sino en la grandeza individual, alcanzada a través de la fuerza de la voluntad. En el capítulo 3 titulado La esencia religiosa, Das religiöse Wesen, Nietzsche profundiza en su crítica a la religión, analizando su origen psicológico y su impacto en la moral occidental. Su postura es clara. La religión es una construcción humana que ha servido para domesticar al individuo y reprimir sus instintos más vitales. Sostiene que la religión surge como una respuesta al miedo. Ante la incertidumbre de la existencia, los seres humanos han creado dioses y dogmas para dar sentido a su vida y protegerse del caos.
Sin embargo, esta búsqueda de seguridad tiene un costo. Para garantizar la obediencia, las religiones han promovido valores que niegan la vida, como la humildad, la renuncia y el sacrificio. Desde esta perspectiva, la religión no es una elevación espiritual, sino un mecanismo de control. Sus promesas de recompensa en un más allá no son más que una estrategia para mantener a los individuos sumisos en el aquí y ahora. Nietzsche desarrolla en este capítulo su famosa idea de la moral de esclavos. A diferencia de la moral de señores, que exalta la fuerza, el orgullo y la afirmación de la vida, la moral de esclavos se basa en la sumisión, la debilidad y el resentimiento. Para él, el cristianismo es la expresión máxima de esta moral de esclavos. En lugar de fomentar la autosuperación, glorifica la compasión, la pobreza y la resignación. Enseña a los débiles a ver su debilidad como una virtud y a despreciar a aquellos que poseen fuerza y ambición. Esta inversión de valores es lo que Nietzsche llama transvaloración. En su origen, los conceptos de bueno y malo estaban asociados a la nobleza y la fuerza, pero con el cristianismo, los débiles han impuesto una nueva moral, en la que el sufrimiento se convierte en un ideal y la voluntad de poder es demonizada. Uno de los aforismos más célebres de Nietzsche aparece en este contexto: Dios ha muerto. Con esta frase, no quiere decir que un Dios real haya dejado de existir, sino que la idea de Dios ha perdido su poder sobre la humanidad. En la modernidad, la fe en una verdad trascendental ha sido erosionada por la ciencia, la secularización y el avance del pensamiento crítico. Sin embargo, Nietzsche advierte que la muerte de Dios no es una victoria inmediata, sino una crisis profunda. Si los valores cristianos han dominado Occidente durante siglos, ¿qué pasará ahora que han perdido su autoridad? El riesgo es que sin Dios, la humanidad caiga en el nihilismo, la ausencia total de sentido. Nietzsche teme que, al descubrir que no hay un propósito divino en la existencia, los hombres se sientan vacíos y sin dirección. Para evitar esta caída en el nihilismo, Nietzsche propone una solución radical: la creación de nuevos valores. En lugar de lamentar la muerte de Dios, los individuos deben asumir la responsabilidad de dar sentido a su propia existencia. Este es el desafío del espíritu libre y la misión del superhombre: construir una nueva moral que afirme la vida, sin depender de verdades impuestas desde fuera. En el capítulo 4, titulado Sentencias e Interludio, Sprüche und Zwischenspiele, Nietzsche reúne una serie de aforismos breves que encapsulan sus ideas más provocadoras y profundas. A diferencia de los capítulos anteriores, que presentan una estructura temática más definida, Sentencias e Interludios funciona como una pausa en la argumentación filosófica, ofreciendo pensamientos incisivos que invitan a la reflexión. Algunos de los aforismos más destacados de este capítulo incluyen: el individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Si lo intentas, estarás solo a menudo y a veces asustado, pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Nietzsche exalta la individualidad como una conquista difícil, pero necesaria. Romper con las normas establecidas implica soledad y miedo, pero es el único camino hacia la auténtica libertad. La serpiente que no puede mudar su piel perece. Lo mismo les ocurre a los espíritus a los que se les impide cambiar de opinión. Dejan de ser espíritu. La evolución del pensamiento es vital. Nietzsche desprecia la rigidez intelectual y el apego a dogmas inmutables. Aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Este aforismo resalta la importancia de encontrar un propósito en la vida, una idea que influiría en pensadores posteriores como Viktor Frankl.
El amor a una sola persona es una barbarie, porque se ejerce a costa de todos los demás. También el amor a Dios. Aquí, Nietzsche cuestiona el amor posesivo y la devoción exclusiva, sugiriendo que son formas de limitación en lugar de expansión. Estos aforismos no solo condensan su pensamiento en frases impactantes, sino que también reflejan su estilo único, provocador, poético y cargado de metáforas. Nietzsche no es un filósofo tradicional. Su escritura es afilada, apasionada y llena de imágenes poderosas. Usa metáforas, ironía y paradojas para desafiar al lector y forzarlo a pensar más allá de sus hábitos mentales. Este estilo lo diferencia de la filosofía académica convencional, haciéndolo más accesible, pero también más desconcertante. Sus aforismos no buscan convencer con argumentos lógicos formales, sino despertar una reacción emocional e intelectual. Da rienda suelta a esta forma de expresión, ofreciendo pensamientos fragmentarios que, aunque breves, tienen una profundidad que resuena mucho después de haber sido leídos. En el capítulo 5 titulado Para la historia natural de la moral, Zur Naturgeschichte der Moral, es un capítulo fundamental en Más allá del bien y del mal, ya que sienta las bases de la genealogía de la moral, una idea que Nietzsche desarrollará más adelante en La genealogía de la moral, publicado en 1887. Aquí analiza cómo surgieron los conceptos de bueno y malo, revelando que no son valores absolutos, sino productos de la historia y la lucha de poderes. Argumenta que la moralidad no es una verdad eterna, sino una construcción histórica que ha cambiado con el tiempo. En su origen, bueno y malo no significaban lo mismo que hoy. En las primeras sociedades, el término bueno estaba asociado con la nobleza, la fuerza y la grandeza. Eran los aristócratas quienes decidían qué era bueno, y lo bueno era aquello que expresaba poder, salud y vitalidad. Por otro lado, malo no tenía una connotación moral negativa, sino que simplemente designaba lo bajo, lo débil, lo vulgar. No era un juicio moral, sino una distinción de clase. Sin embargo, con el tiempo, esta estructura de valores se invirtió. Los grupos oprimidos, aquellos que no tenían poder, comenzaron a desarrollar una moral alternativa basada en la negación de los valores aristocráticos. Esta transformación es el núcleo de la teoría de Nietzsche sobre la moral de señores y la moral de esclavos. Nietzsche distingue dos tipos de moral. La moral de señores, propia de los nobles y poderosos, valora la fuerza, la valentía, el orgullo y la afirmación de la vida. No necesita justificarse ante nadie, simplemente se expresa. Y la moral de esclavos nace del resentimiento de los débiles contra los fuertes. Valora la humildad, la compasión, la obediencia y el sacrificio. Busca condenar las cualidades de la moral de señores, transformándolas en pecado o maldad. Para Nietzsche, la moral de esclavos es una reacción al dominio de los fuertes. Como los débiles no pueden vencer a los poderosos en un enfrentamiento directo, crean un sistema de valores en el que la debilidad se convierte en virtud y la fortaleza en pecado. El mayor ejemplo de esta inversión de valores lo encuentra en el judaísmo y el cristianismo. En la tradición judeo-cristiana, los poderosos dejan de ser admirados y se convierten en villanos. Los ricos, los fuertes y los dominantes son vistos como opresores, mientras que los pobres, los débiles y los humildes son exaltados como los verdaderos justos. En este proceso, el resentimiento de los débiles se convierte en una fuerza moral. La renuncia, el sufrimiento y la obediencia son glorificados, y la vida terrenal es despreciada en favor de una recompensa en el más allá. Para Nietzsche, esta transformación representa un problema grave para la humanidad.
La moral de esclavos ha debilitado la cultura occidental, sofocando la creatividad, la ambición y la voluntad de poder. Ha hecho que el hombre renuncie a su propia grandeza en nombre de ideales que, en última instancia, solo sirven para perpetuar la mediocridad. En el capítulo 6, titulado Nosotros los sabios, Wir Gelehrten, Nietzsche dirige su crítica hacia la academia y la ciencia, desmontando la idea de que el conocimiento es completamente objetivo y desinteresado. Su postura es clara. Tanto la filosofía como la ciencia han sido influenciadas por la voluntad de poder, y los eruditos no son meros buscadores de la verdad, sino que a menudo actúan como guardianes del statu quo. Nietzsche desconfía de la visión tradicional de la ciencia como una actividad puramente objetiva. Para él, la creencia en la verdad científica es un nuevo dogma que ha reemplazado a la fe religiosa, pero sin cuestionar su propia base filosófica. Argumenta que el conocimiento nunca es neutral, siempre está impulsado por la voluntad de poder. La ciencia, al igual que la filosofía, no se limita a describir el mundo, sino que lo interpreta desde un punto de vista específico. Por ejemplo, los científicos creen que sus descubrimientos son el resultado de una observación objetiva, pero Nietzsche sugiere que estos descubrimientos están condicionados por los valores, intereses y prejuicios de su época. Critica especialmente a los académicos, a quienes describe como figuras que repiten conocimientos sin cuestionar sus fundamentos. La academia, según él, se ha convertido en un espacio de conformismo intelectual, donde el pensamiento se estanca en lugar de evolucionar. Los eruditos no son creadores de ideas nuevas, sino archivistas del conocimiento pasado, más preocupados por mantener su prestigio que por desafiar los paradigmas existentes. Para Nietzsche, la verdadera tarea del filósofo no es analizar y repetir conocimientos, sino crear valores nuevos. Los grandes filósofos de la historia, como Heráclito o Spinoza, no se conformaron con estudiar el mundo tal como es, sino que lo reinterpretaron desde una visión propia. En contraste, los filósofos modernos han perdido esta ambición creadora y se han reducido a meros comentaristas de textos anteriores. Nietzsche rechaza la idea de la filosofía como una disciplina académica y defiende una visión más vitalista. El filósofo debe ser un explorador, alguien que rompa con las convenciones y se atreva a pensar de manera radicalmente nueva. Con esta crítica, busca redefinir el papel del intelectual en la sociedad. En lugar de ser un erudito pasivo, debe ser un artista del pensamiento, un creador que moldee el futuro con su visión. El capítulo 7, titulado Nuestras virtudes, Unsere Tugenden, Nietzsche profundiza en las cualidades necesarias para el nuevo tipo de filósofo que él propone. También aborda un tema polémico en su obra, su visión sobre la mujer y el género. Nietzsche describe las cualidades esenciales del filósofo del futuro, aquel que podrá superar la moral tradicional y crear nuevos valores. Entre las virtudes que exalta, destacan la audacia. El nuevo filósofo no debe temer desafiar las creencias establecidas, incluso si esto lo lleva a la soledad o la incomprensión. La verdad no es un refugio seguro, sino un campo de batalla. La curiosidad extrema. No basta con rechazar las ideas anteriores. El filósofo debe estar constantemente explorando nuevas posibilidades, sin quedarse estancado en dogmas, incluso los propios. La dureza consigo mismo. La filosofía nietzscheana no es complaciente. Quien aspire a la grandeza intelectual debe estar dispuesto a someterse a un rigor extremo, rechazando la comodidad y la autocomplacencia. Estas virtudes se oponen al conformismo de los eruditos y científicos criticados en el capítulo anterior. Nietzsche busca una nueva clase de pensador, alguien que no solo analice el mundo, sino que lo transforme desde su propia fuerza interior. Uno de los aspectos más controvertidos de Nietzsche es su visión de la mujer. En Más allá del bien y del mal, sus comentarios sobre el género
pueden parecer contradictorios y, en algunos casos, abiertamente misóginos. Algunos de sus aforismos más polémicos incluyen frases como: «Vas con mujeres, no olvides el látigo». El hombre debe ser educado para la guerra y la mujer para el descanso del guerrero. Sin embargo, interpretar a Nietzsche como un simple misógino sería una simplificación. Su visión de la mujer está ligada a su crítica general a la moral tradicional. Nietzsche veía en la feminidad una fuerza instintiva y vital, en contraste con la rigidez del pensamiento masculino tradicional. Al mismo tiempo, era crítico con la forma en que la cultura europea había modelado el papel de la mujer. Para él, el ideal femenino promovido por la sociedad, sumisa, pura y servicial, era una construcción artificial impuesta por la moral cristiana. Es importante destacar que su crítica no solo iba dirigida a las mujeres, sino también a los hombres. Nietzsche despreciaba tanto la debilidad masculina como la sumisión femenina, y en sus escritos buscaba un tipo de individuo, hombre o mujer, que pudiera trascender estas categorías impuestas por la sociedad. En el capítulo 8, titulado Pueblos y Patrias, Völker und Vaterländer, Friedrich Nietzsche expone su rechazo al nacionalismo, particularmente al nacionalismo alemán de su tiempo. Cuestiona la idea de que una nación o un pueblo tenga un destino especial y critica la tendencia de los intelectuales a glorificar identidades colectivas en lugar de fomentar la grandeza individual. Nietzsche tenía una relación tensa con su propia cultura. Aunque nació en Prusia, se distanció del sentimiento nacionalista que dominaba Alemania tras la unificación de 1871. En Más allá del bien y del mal, critica el espíritu alemán, al que considera pesado, burocrático y conformista. Para él, el nacionalismo es una forma de mediocridad colectiva. En lugar de exaltar la creatividad y el pensamiento independiente, promueve la obediencia ciega a una identidad artificial. Los nacionalistas buscan imponer una única visión del mundo, sofocando la diversidad de pensamiento y reduciendo la cultura a un instrumento de propaganda. Nietzsche también desprecia el antisemitismo, que en su época era promovido por sectores nacionalistas. Considera que el odio racial es una forma primitiva de resentimiento y lo ve como un síntoma de debilidad. Su rechazo al nacionalismo y al racismo lo alejó de muchos de sus contemporáneos, incluyendo su hermana Elizabeth, quien más tarde intentaría apropiarse de su obra con fines ideológicos. Aunque critica el nacionalismo, Nietzsche tampoco defiende un humanismo ingenuo. No cree en una igualdad universal, pero sí en la necesidad de trascender las identidades nacionales en favor de una cultura superior. En sus escritos, anticipa la idea de una Europa unificada, no en términos políticos, sino como un espacio donde las mejores mentes puedan desarrollarse sin estar limitadas por fronteras nacionales. Su visión no es la de una sociedad homogénea, sino la de una aristocracia intelectual cosmopolita. Para él, el futuro no pertenece a los pueblos que se aferran a tradiciones nacionales, sino a aquellos que se atreven a crear nuevos valores más allá de las divisiones artificiales impuestas por la historia. El capítulo 9, titulado ¿Qué es aristocrático? Was ist vornehm? Este capítulo es el punto culminante de Más allá del bien y del mal, donde Nietzsche expone su visión de una moral aristocrática. Aquí introduce el concepto de superhombre, Übermensch, y desarrolla su idea de la jerarquía natural entre los individuos. Nietzsche rechaza la noción de igualdad moral entre los hombres. Para él, la moral tradicional ha sido creada para domesticar a la humanidad, impidiendo el desarrollo de individuos verdaderamente excepcionales. El superhombre es aquel que ha superado la moral convencional, que no se somete a normas externas y que crea sus propios valores. No se trata de un tirano o un dictador, sino de un individuo que ha alcanzado una libertad total de pensamiento y acción. Este concepto ya había sido introducido en
Así habló Zaratustra, pero en Más allá del bien y del mal se desarrolla en términos más filosóficos. Nietzsche plantea que la evolución de la humanidad no debe aspirar a la igualdad, sino a la excelencia. Nietzsche no cree en la democracia ni en la igualdad universal. Considera que algunos individuos poseen una voluntad de poder más fuerte que otros, lo que los convierte en líderes naturales. Para él, la verdadera aristocracia no es de sangre ni de clase social, sino de espíritu. Los grandes creadores, los artistas, los filósofos y los conquistadores son superiores porque se atreven a imponer su visión del mundo en lugar de seguir pasivamente la moral establecida. Sin embargo, esta jerarquía no es una justificación para la opresión. No aboga por un sistema político donde los fuertes gobiernen sobre los débiles, sino por un mundo donde los individuos más poderosos tengan la libertad de desarrollarse sin restricciones impuestas por normas mediocres. Uno de los mayores malentendidos sobre Friedrich Nietzsche es la interpretación de su filosofía como una defensa del autoritarismo o del elitismo opresivo. Dado que su obra fue distorsionada por su hermana y utilizada por el nazismo, muchos han creído que defendía la dominación de una élite sobre las masas. Sin embargo, esto es una simplificación errónea. Nietzsche no habla de una aristocracia política, sino de una aristocracia del espíritu. Su crítica a la moral de esclavos no implica que los fuertes deban oprimir a los débiles, sino que los individuos excepcionales no deben ser sofocados por una sociedad que promueve la mediocridad. En este sentido, su pensamiento es radicalmente individualista. Cada persona debe forjar su propio camino y alcanzar su máximo potencial sin depender de estructuras colectivas. Queda claro que Friedrich Nietzsche no solo desafió la filosofía tradicional, sino que también nos confrontó con preguntas fundamentales sobre la moral, el conocimiento y la condición humana. Su crítica radical nos obliga a replantear nuestras certezas y a preguntarnos hasta qué punto nuestras creencias son realmente nuestras o simplemente el resultado de siglos de condicionamiento cultural. La gran pregunta que deja es si realmente podemos vivir más allá del bien y del mal. En otras palabras, ¿es posible existir sin depender de una moral heredada, sin buscar verdades absolutas y sin caer en el nihilismo? Nietzsche no ofrece respuestas definitivas, sino un desafío. En lugar de aceptar pasivamente los valores impuestos, debemos tener el coraje de crear los nuestros propios. Pero este camino no es fácil. Requiere valentía, independencia y la capacidad de soportar la incertidumbre. Vivir sin apoyarse en normas externas es un riesgo, pero también una oportunidad para alcanzar una existencia más plena y libre.